Ok, buenas noches, señores estudiantes. Bueno, vamos a continuar con el tema de impuestos sobre la utilidad de las empresas. Estábamos hablando sobre los gastos, nos tocaba ver los gastos no deducibles ya del impuesto sobre la utilidad de las empresas. Los gastos no deducibles son aquellos gastos, obviamente, que no, en general, que no se admite, ¿no? Para deducir a los ingresos grabados. Y uno de los primeros gastos que no son deducibles es mil disculpas, pero continúan tus compañeros todavía con el tema de no silenciar su micrófono. Entonces le decíamos, uno de los primeros gastos que no son deducibles son los retiros personales del dueño, socio, ya, ni gastos personales. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por lo general, cuando tenés una empresa unipersonal o una empresa SRL de sociedad de responsabilidad limitada, bueno, la empresa unipersonal es un solo dueño, ¿no? Y los socios, cuando tenés empresas SRL, que por lo general son familiares, bueno, la cantidad de socios son mínimo 2 y máximo 25. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, pues, cuando son dueños de la empresa, pues deciden retirar recursos, ¿no? De la empresa y hay veces quieren que se los registre como gastos de la empresa, pero nada que ver sus gastos personales con el tema de gastos de la empresa. Obviamente pueden hacer lo que ellos vean conveniente, es su empresa, es su plata, pero hay que, base al principio del ente de contabilidad, pues la empresa como ente es una tercera persona, nada que ver con los dueños o socios, por más que ellos trabajen en la misma empresa. Ya, entonces, por eso es que los gastos no son deducibles, ya no se puede deducir de los ingresos grabados. Ya, ahora, si un dueño o socio también trabaja en la empresa, pues debe figurar como cualquier otro trabajador con un sueldo, se debe pagar sus aportes a la seguridad social, se debe establecer en la planilla tributaria como corresponde, tratarlo como gasto, a nivel de gasto, como cualquier otro personal más, ¿ya? Y ahí sí, su sueldo es un gasto deducible. Pero los retiros personales no son gastos deducibles, ¿ya? Peor aquellos gastos personales. Por ejemplo, un dueño diga, no sé, voy a sacar tanta plata para irme de vacaciones con mi familia. Está bien, está en su derecho, de su plata, puede hacer lo que quiera, pero no es un gasto de la empresa, ¿ya? No se puede tomar como gasto de la empresa, propiamente, ¿ya? ¿Qué otro tipo de gastos no son deducibles? Los tributos pagados por la adquisición de bienes de capital. Por ejemplo, los bienes de capital? Pues son los activos, ¿no ves? Si tú pagas estos tipos de tributos por adquisición de estos bienes de capital, eh, porque en general, ¿por qué no son gastos deducibles? Por ejemplo, si tú compras un terreno o una casa, por lo general el impuesto a la transferencia dice la ley 843 que debe pagar el vendedor, no el comprador. Pero en la vida real, ¿quién paga es el comprador? Y obviamente, como la ley lo estipula que es un gasto que debe cubrir el vendedor, no el comprador, entonces si adquirimos un terreno, una casa, y como empresa pagamos los tributos que correspondan por el tema de la transferencia, será un gasto no deducible, lamentablemente, porque la ley establece que quien debe pagar es el vendedor. Las retribuciones al personal en las planillas que no se demuestre las retenciones del ERES-IVA, lo que la acababa de explicar el dueño, digamos, ¿no? En realidad no solo el dueño, cualquier persona que aparentemente se le pague un sueldo o una remuneración al factor trabajo, como lo dice el decreto supremo 2451, se debe demostrar no solo la aplicación o la retención del ERES-IVA, también, sino que se debe demostrar de que él figura en la planilla sobre el salario, se paga las contribuciones a la seguridad social o los aportes correspondientes, se le deduzcan los aportes laborales y paguen los aportes patronales como corresponde, y se vea la aplicación de su ingreso como sueldo, como retribución, en la planilla tributaria en realidad, ¿ya? A eso se refiere básicamente aquí de las retribuciones al personal en los que no se demuestra las retenciones del recibo. O sea, si no cumple lo que yo dije anteriormente, será un gasto no deducible. Por ejemplo, si el hijo del dueño de la empresa dice, salió mi hijo, no sé, pues, contador público y quiero que vaya para conocer la empresa, le voy a pagar un sueldo,
pero no quiere que se le deduzca aportes laborales, que no se pague aportes patronales, que peor no se los ponga en la planilla tributaria, digamos. Entonces será un gasto no deducible. Puede pagarle lo que quiera, pero no es un gasto deducible, porque no se ve la aplicación de los aspectos mencionados anteriormente. El impuesto sobre la utilidad de las empresas, el propio impuesto sobre la utilidad de las empresas es un gasto no deducible. ¿Por qué se lo toma como gasto no deducible? Porque en realidad, dependiendo del tema del IUE, el IUE, decíamos ya, esto creo que ya vimos en anterior clase, si no estoy mal, pero bueno, estamos repasando un poquito. El tema del IUE es que, ¿por qué no es deducible? Porque en realidad el IUE fuera de zona franca es un pago a cuenta del IT, ¿ya? Entonces, por eso, de una manera no es deducible. Ahora, dentro de zona franca, por ejemplo, que no se lo toma como gasto, ¿por qué? No se lo toma, perdón, como pago a cuenta del IT, porque el IT está exento, ¿no? Por lo tanto, el IUE es propiamente gasto, pero es un gasto no deducible. ¿Cuáles son los gastos no deducibles? Las amortizaciones de derechos de llave, marcas de fábrica y otros activos intangibles. Pero siempre y cuando, o salvo que se haya pagado un precio. Si vos pagaste un precio por estos conceptos, por estas amortizaciones o activos intangibles, sí es un gasto deducible. Pero por lo general no son gastos, no hay salida de plata, si vale el término. Entonces, si no hay salida de plata, es un gasto no deducible, porque no te costó nada. ¿No ve? Entonces la lógica es esa. Si no gastaste, ¿por qué vas a amortizar y vas a deducir a los ingresos grabados si no gastaste ni un peso? Ahora, si gastaste, sí, obviamente es un gasto deducible. Las donaciones y sesiones gratuitas. Esto obviamente tú puedes, las donaciones que tú hagas o cedas de manera gratuita a algún bien, eh, es un gasto no deducible. Pero, si tú haces una donación o una sesión gratuita a una entidad sin fines de lucro, sí es un gasto deducible, pero hay que cumplir requisitos. A la entidad que tú le estás donando, se tiene que demostrar documentalmente que es una institución sin fines de lucro. ¿Cómo demostrás? Pidiéndole sus estatutos en el cual se evidencia que es una institución sin fines de lucro, pidiéndole su resolución de excepción del pago del IUE y que existe un documento que realmente pues si se está cediendo algo o se está donando, si ya sea en efectivo, se esté donando. Eso es mínimo, esos requisitos se deben cumplir para que el gasto sea deducible. Y aparte de eso, esta donación, no toda la donación del año no puede ser más del 10% de la utilidad neta disponible. ¿Ya? Si no cumple esos requisitos, es no deducible. Si cumple, es deducible. Las previsiones o reservas no dispuestas legalmente. Tú puedes previsionar lo que quieras, pero si no establecido en una normativa de las previsiones, es no deducible. Las depreciaciones, ¿cuáles tipos de depreciaciones? Las depreciaciones por revalúo técnico. Porque ya le explicaba anteriormente, por ejemplo, ¿por qué no es deducible? Tiene su lógica. O sea, si yo tengo mi registro contable de un inmueble, vamos a hablar específicamente de una casa, digamos. Una casa vale, en mi registro contable 200,000. Viene el perito y me dice, ¿sabes qué? No vale 200,000, en el mercado te vale 400,000. Entonces tú registras 400,000, pues. ¿No ves? Pues haces el registro contable y aumentas de valor esos 200,000 más y queda 400,000 en tu registro contable. Entonces, por esos 200,000 que tú estás aumentando, solo porque el perito te dice que vale 400,000, lo puedes hacer, está en la normativa contable, lo puedes hacer. Pero el tema de esos 200,000 que has aumentado, no te costó. Los 200,000 lo estás aumentando solo porque el perito te dijo que vale en el mercado eso. Que es un método de evaluación, valor de mercado, está establecido en la norma de contabilidad número 3. ¿Ya? Entonces, es permitido contablemente hacer esos registros, ¿no? Pero como vos no gastaste, por esos 200,000 no pagaste nada, por lo tanto la depreciación de eso es no deducible. ¿Y qué es la depreciación? Obviamente ustedes ya han pasado en contabilidad básica a los ajustes contables, dentro de lo que es ajuste contable, ya hablan de depreciación. La depreciación en realidad es el cálculo que se hace de los bienes de uso o activos fijos, del desgaste de los bienes de uso de los activos fijos. Esa es la depreciación que se calcula en base, obviamente, a porcentaje establecido en el anexo del Decreto Supremo 24051, dependiendo de los activos que estemos hablando. Ya, ahora los bienes arrendados en base al leasing, únicamente para arrendatario. ¿Qué pasa esto los bienes arrendados? ¿Qué pasa? Digamos, yo me alquilo un bien de uso, maquinaria, no sé, lo que sea, me alquilo y pago un arrendamiento, pago un canon de alquiler, pero
con opción a que al finalizar el contrato, por el valor residual de ese activo, yo lo pueda comprar. Entonces, si yo hago eso, yo soy el arrendatario. Y el arrendador es el propietario. Para el arrendador, sí, la depreciación, porque para él es un activo que le está generando ingresos porque yo le estoy pagando, ¿no ves? Pues un canon, entonces le está generando ingresos. Pero para mí, que soy el arrendatario, no puedo contabilizar depreciación de eso, porque no es mi activo. Es todavía propiedad de la persona, del arrendador, que es el que me está dando el derecho de uso de ese bien. Los costos de los envases retornables, obvio, no es deducible porque es retornable, o sea, no se gasta realmente, ¿no ves? A lo mucho después se hará un mantenimiento o algo así, pero se tomará como gasto de mantenimiento. Las pérdidas provenientes de operaciones ilícitas, o cualquier operación ilícita no es legal, por lo tanto es un gasto no deducible, ¿no? Es ilegal, perdón, un gasto no deducible. Esto es un tema de la misma clase, pero bueno, vamos a seguir recordando un poquito. Otro gasto no deducible es la porción excedente de los intereses por préstamos de los socios o dueños. Si yo soy dueño o socio de mi empresa, ¿yo le puedo prestar plata a mi empresa? Sí. Pero el interés que me pague mi empresa a mí no puede ser, o sea, debe ser de estas operaciones, si son operaciones con el exterior, debe ser la tasa LIBOR más 3 puntos. Y si es operación nacional, operaciones locales, tasa activa bancaria. ¿Ya? O sea, si es operaciones del exterior, la tasa LIBOR más 3%. Pero si es un crédito de un socio nacional de la empresa o propietario nacional de la empresa, la tasa bancaria, la tasa activa bancaria. Pero hay otro requisito más, que es de siempre y cuando no excede el 30% de los intereses a terceros. O sea, ¿qué quiere decir? Que la empresa, hay que compararse esos pagos, esos intereses, que no excedan al 30% de pago de intereses que tenga la empresa con otras personas, que tenga préstamos con otras personas y pague intereses. No puede exceder a eso. Lo cual es un poquito difícil, ¿no? Porque la empresa puede, por general, si decide prestarle al dueño o a socio, quizás no sea necesario que preste a terceros, ¿no? Pero si hay un préstamo a terceros, no puede exceder al 30%. Medio ilógico la normativa, porque puede ser que no tenga, ¿no? Pero bueno, así está la normativa. Sumas de retiradas por el dueño o socio, por concepto de sueldo, lo que ya le explicábamos, a cuenta de fondos a rendir o no rendidos. Pero esto de aquí, lo que yo le decía anteriormente, dice, que no es deducible por concepto de sueldo, pero no incluido en planillas sin aporte a la seguridad social, sin prestaciones efectivas de servicio, lo que le decía. Tiene que estar incluido en la planilla sobre el salario, tiene que pagarse los aportes a la seguridad social y debe haberse la aplicación a través de la planilla tributaria del RCI. ¿Cuáles son las rentas no grabadas? Que también creo que lo vimos en la anterior clase. Los ingresos de fuente extranjera, porque obviamente hay un principio de fuente, ¿no ves? Que hablamos al comienzo, el IUE. Todos los ingresos generados dentro del territorio boliviano graba el IUE, en otras palabras. Los ingresos de fuente extranjera y las utilidades de fuente extranjera no graba. Las utilidades o dividendos de otras empresas sujetas al impuesto. Por ejemplo, yo como empresa, o sea, yo tengo mi empresa, ya, vamos a ver una SRL, a ver, una sociedad responsable limitada. La empresa ABC SRL es socia como empresa, es socia de la empresa XYZ, sociedad anónima. Y la empresa XYZ, sociedad anónima, distribuye los dividendos que le corresponden a la empresa ABC SRL. ¿No ven? Entonces, esos dividendos que le está pagando la empresa XYZ, sociedad anónima, a la empresa ABC SRL, esos dividendos para la empresa ABC SRL es un ingreso no grabado. ¿Por qué? Porque ya pagó en la empresa XYZ, sociedad anónima, el IUE. No puede haber doble tributación. Esa es la lógica del por qué las utilidades o dividendos de otras empresas sujetas al impuesto. Otras rentas no grabadas que puedan existir. Bueno, la base legal está ahí, la ley 4.3 y el decreto supremo 2461. Algunas otras consideraciones, por ejemplo, el tema de reorganización de empresas. Cuando hablamos de reorganización de empresas, nos referimos a fusión de empresas, a decisión o división de empresas y transformación. Quizás usted todavía estos dos términos no lo entiendan muy bien. Por eso es que yo siempre en el rediseño curricular insistí de que esta asignatura de tributación debería estar en sexto semestre.
ya para que usted ya tenga un poquito más de base sobre contabilidad, porque el tema del IVA se relaciona bastante con la contabilidad. Pero bueno, vamos a tratar de explicarla un poquito. La fusión de empresas. ¿Qué significa fusionar una empresa? Fusionar es unir. Digamos, si yo tengo las mismas dos empresas que decía anteriormente, la empresa ABC SRL y tal empresa XYZ, Sociedad Anónima, se fusionan. ¿Qué significa? Se unen en convertirse en una nueva empresa. Ese es fusionar. ¿Ya? Ese es fusionar. Se unen y se vuelven una nueva empresa. Esa es la fusión, la unión de dos empresas. La decisión o división, al revés. Una sociedad anónima, supongamos, se puede dividir en dos SRL, por ejemplo, o dos sociedades anónimas. Esa es decisión o división. ¿Ya? Y la transformación es que una empresa de SRL se transforme en SA, sociedad anónima. ¿Ya? ¿A eso se refiere? Eso van a avanzar, supongo, en contabilidad superior, no sé, alguna materia más adelante, si no vieron en derecho comercial o derecho mercantil, creo que llevan algo así. Entonces, los derechos y obligaciones son transferidas a las empresas sucesoras. O sea, si hay una fusión de la empresa ABC, SRL y la empresa XYZ, Sociedad Anónima, se fusionan, se vuelven una, todos sus derechos y obligaciones de las anteriores empresas se transfieren también, son transferibles. ¿Ya? Y eso hay que tomar muy en cuenta en el tema también del IVA. Cuando hablamos de conjuntos económicos, estamos hablando de transferencias, absorciones, aportes de capital, fusiones que ya hablamos, ¿ya? Y consolidaciones o reorganizaciones. Estos hechos son considerados, dice, como conjunto económico según el segundo párrafo de la ley 843. No se considerarán comprendidos en el objeto de este impuesto. No se comprende. No son ingresos propiamente. Suponete si yo voy a hacer una fusión de una empresa con otra, no se puede consolidar para la empresa A los aportes de la empresa B ya como ingreso o como utilidad. A eso se refiere básicamente. La compensación de pérdida. Si una empresa tuvo pérdida, pero hablamos de pérdida tributaria, no contable, no es la misma, la contable o la tributaria, las empresas domiciliadas en el país podrán compensar la pérdida neta total de fuente boliviana que experimenten en el ejercicio gravable, imputándola hasta agotar su importe a las utilidades que se obtengan en los ejercicios inmediatos siguientes. Supongamos que en la gestión 2018 la empresa tuvo pérdida. Pérdida imponible estoy hablando, pero no contable, que no es la misma. Yo puedo tener en mi estado de resultado pérdida, ya, como resultado contable, pérdida. Pero al analizar los gastos de la empresa, existen varios gastos que no son deducibles. Entonces esos gastos deducibles van a venir a sumar, porque para el cálculo del IVA no parte del resultado contable. Se suma los gastos no deducibles. Y a esa pérdida se puede convertir en utilidad neta imponible. ¿Sí? Pues no es lo mismo hablar de pérdida contable a pérdida imponible. Esta compensación de pérdida se refiere a la pérdida imponible. Que si tú en el 2018 tuviste una pérdida imponible y el 2019 tuviste utilidad, entonces de la utilidad que tuviste en el 2019 vas a compensar la pérdida del 2018. O sea, le vas a restar a la utilidad, si vale el término, del 2019. A eso se refiere inmediatos siguientes. Y obviamente dice hasta agotar. No es tan así. ¿Por qué? Porque ahora se puede compensar solo 3 años siguientes. Lo que le hablaba, que el IUE es un pago a cuenta del IT. Por lo tanto, el IUE se compensa con el IT a partir del mes siguiente. A ver, vamos a poner un ejemplo. Fecha de cierre de la empresa 31 de diciembre de 2019. Ya, la empresa comercial cierra 31 de diciembre de 2019. Él tiene para pagar el vencimiento del IUE, son 120 días posteriores al cierre. Entonces, en épocas normales, no olvidemos de la pandemia, por favor, porque he ido recorriéndose varios plazos. Ya, creo que ahora se amplió hasta septiembre, si no estoy mal, el plazo de algunos para pagar el IVA. De otros no. Ya.
El cierre, 31 de diciembre de 2019. Tiene 120 días para pagar. Normalmente sería, dependiendo si febrero tiene 20 o 28, enero 31 más febrero, digamos, en este caso tuvo 29, más marzo 31, en abril 29 del 2020 supuestamente se hubiera vencido, normalmente hablando. 29 de abril del 2020 se hubiera vencido el IUE de 2019. Tú lo pagas 120 días posteriores. Pero en el ejemplo que nos damos aquí es lo siguiente. Tú no esperas el vencimiento, porque el vencimiento es la fecha tope, ¿no? Es para pagar. Ya los 120 días posteriores al cierre es el tope. Es como que en el IVA, tu tope para pagar es de acuerdo al último dígito de tu NIN, ¿no? A partir del mes siguiente, si termina en 0, a partir del 13, ¿no? Del mes siguiente. Y así sucesivamente de acuerdo al último dígito de tu NIN. Esa es la fecha tope para pagar. En el IVA es igual, son 120 días posteriores a la fecha tope para pagar. Y es un impuesto anual. Entonces, no, él tenía hasta el 29 de abril para pagar, pero bueno, pagó en marzo. El IUE del 2019 lo pagó en marzo, el 10 de marzo del 2020 lo pagó. Entonces, ¿a partir de cuándo él puede iniciar a compensarse con el IT? Con el IT de abril. ¿Ya? Pero, aquí te aclaro un cachito. Estamos hablando del IT de abril, no estamos hablando del mes de abril. El IT de marzo, por ejemplo, él lo va a declarar en abril, ¿no ves? El mes siguiente lo va a declarar y lo va a pagar. Él tiene que pagarlo en abril, el IT de marzo lo tiene que pagar en abril. No lo puede compensar ese IT, porque ese IT es de marzo, repito. El IT de marzo que lo declara y lo paga en abril lo debe pagar, no lo compensa. Cuando yo hablo de periodo inicial de compensación del IT, estoy hablando del periodo abril, pero el periodo abril, ¿cuándo tú lo declaras y lo pagas? En mayo, a partir del último dígito de tu NIN, ¿no? En mayo. Ya, entonces, el IT de abril lo vas a compensar con el IUE que pagaste en marzo, con el IUE que pagaste en marzo, repito, pero a partir del mes de mayo. Ya, pero repito, es el IT de abril que lo declaras en mayo. IT de abril que lo declaras en mayo, repito, y compensas con el IUE. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo puedes compensar esto? Hasta agotamiento. ¿Qué significa agotamiento? Hasta cubrir el monto del IUE. Hasta cubrir el monto del IUE. O hasta el próximo vencimiento del IUE. Sigamos con el ejemplo. El IUE del 2019 tenía que pagarlo hasta el 29 de abril de 2020. En épocas normales estamos hablando. No estoy hablando de nada de cuarentena ni pandemia. Ya. Entonces, lo pagó en marzo. El IT de abril lo va a comenzar a compensar desde mayo, pero el IT de abril, ¿no ves? Y compensa, y tendría él para compensarse hasta que se agote su IUE, o hasta que se gaste total IUE, si vale el término, o hasta el próximo vencimiento del IUE. Entonces, su próximo vencimiento del IUE es de la gestión 2020, ¿no ves? La gestión 2020, su próximo vencimiento sería el 30 de abril de 2021, ¿no ves? Porque el 2021, enero tiene 31, febrero va a ser 28, porque ya fue bisiesto este año, 20, más marzo 31, más abril 30 son los 120 días. Entonces, hasta abril 30 del 2021, él tendría para compensarse su IUE del 2019, si hubiera saldo todavía. Pero, si hasta el 30 de abril del 2021, el IUE 2019, no lo llegó a compensar todo y tiene un saldo, ese saldo se consolida a favor del fisco. Espero que haya quedado claro. ¿Cuáles son los plazos y cierres de acuerdo a las actividades? Al tema del IUE. Aquí está. ¿Qué tipo de actividad? La fecha de cierre y el plazo, lo que hablábamos de 120 días. Por ejemplo, la empresa industrial y petrolera, su cierre es 31 de marzo de cada año. Ahí se suma 120 días, ¿ya? Para el vencimiento. Las gomeras, castañeras, las agrícolas, ganaderas y las agroindustriales, el 30 de junio de cada año, 120 días posteriores, se vencimiento del IUE. Las empresas mineras, el 30 de septiembre de cada año.
Las bancarias de seguros, comerciales, servicios y otros, 31 de diciembre. Que ver que yo le di el ejemplo anterior. 120 días posteriores, el cierre. Esto está establecido, señores, en el decreto supremo 24051 en la fecha de cierre. La alícuota del IVA es el 25%. ¿Cuáles son los? Bueno, aquí, como les dije, el IVA se relaciona con lo que es la contabilidad bastante. Bueno, un pequeño recuerdo de cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que están establecidos en la norma de contabilidad número 1, generalmente, bueno, norma de contabilidad número 1 nacional, ¿no? ¿Ya? Que el postulado básico, ya, el principio o postulado básico de la equidad, que, ya, que habla la norma contable, esto más que todo se basa al aspecto cualitativo del contador, que debe ser equitativo en el registro contable, sin favorecer a uno ni otra situación. Bueno, pero esto lamentablemente en nuestro país es un poco complicado, ¿no? Que los contadores no lo cumplen. Si lo cumplieran, no existiría doble o triple contabilidad, ¿no? Contabilidad para los socios, contabilidad para la gerencia, contabilidad para los bancos, contabilidad para impuestos, ¿no? No existía ese tipo de situación. Bueno, el principio del ente, ¿no? Lo que le decía que el principio del ente se refiere a una unidad económica que está vigente, si va el término. Yo no puedo llevar contabilidad de una persona natural como tal, no, de su empresa unipersonal sí, pero una persona natural como tal, no se puede llevar contabilidad. Tiene que ser un ente efectivamente, pues, en funcionamiento, ¿no? Principio de bienes económicos, yo debo registrar aquellos bienes económicos que me permiten evaluar, ¿no ves? Que se relaciona con lo que es el principio de moneda de cuenta, que deben estar registrados la contabilidad en la moneda de curso legal, que en Bolivia es el boliviano. La empresa en marcha, la empresa debe estar en funcionamiento, puede ser en marcha, debe estar en funcionamiento. No puedo yo llevar contabilidad a una empresa que ya, que ya no está funcionando, que ya está en quiebra o está cerrada, digamos. Principio de evaluación al costo, que en relación con lo que son bienes económicos, que yo solamente debo poder registrar aquello que es sujeto a evaluación, sujeto a que se le pueda asignar un costo. El principio del ejercicio, que va casado con lo que es el cierre que hablábamos anteriormente, ya básicamente el principio del ejercicio tiene que ver con periodos del registro que se lleva de la contabilidad, y está establecido pues en nuestra normativa los cierres de cada tipo de actividad de las empresas, ¿no? Entonces, en base a eso se refiere el principio del ejercicio. Bueno, pues el principio de vengado, que se debe registrar las operaciones, ya, o variaciones de capital, dice el principio de vengado, e independientemente se haya pagado o no. Por ejemplo, por el lado del gasto, yo debo reconocer el gasto cuando ocurra, ¿no? Cuando existe la obligación de pagar. Cuando existe la obligación de pagar en el devengado. Si son bienes, cuando tú tienes los bienes, cuando tú adquieres los bienes, cuando hay la transferencia de dominio del bien. Si son servicios, cuando se va a prestar servicio, bueno. Por el lado de los ingresos, cuando tienes el derecho de cobro. A eso se refiere devengado, que no necesariamente debes esperar que te paguen o pagar para poder registrar. No, se debe colocar las operaciones tal cual como ocurra en el momento que ocurra. El principio de objetividad, pues, debe ser objetivo en los registros contables, ¿no ves? No puede ser abstracto en tu registro contable. Y se debe, el principio de realización, de realmente de realizada la situación, se debe registrar, no podemos presumir. Y el principio de prudencia, en el caso de una evaluación, pues por prudencia se registra siempre el costo más bajo en tema de gasto. Uniformidad, tus criterios contables deben ser uniformes, tus técnicas de evaluación pueden ser uniformes, deben ser uniformes de una gestión a otra. Si quieres cambiar, pues debes informar a la instancia correspondiente para el cambio correspondiente. Por ejemplo, si quieres cambiar la técnica de evaluación de tu inventario o sistema de evaluación de inventario, pues debes informar al Servicio Impuesto Nacional. Y el principio de materialidad tiene que ver de que las operaciones pues se deben registrar de manera significativa. Y exposición, que básicamente los estados financieros deben reflejarse para que cualquier usuario los pueda analizar e interpretar. Esta es la norma de contabilidad número 1, si gustan pueden verla, ¿ya? Aquí enunciamos algunas las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿ya? Que son de aplicación inmediata, de aplicación en el territorio boliviano, ¿ya? Para la contabilidad, normas de contabilidad que tienen relación con lo que es el impuestos se los tira a las empresas. La norma 1 que le decía al principio de contabilidad generalmente aceptado, la norma 2 tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre del ejercicio, la norma 3 moneda constante,
¿ya? Aquí habla mucho de lo que es la reexpresión de valor, regularización técnica de activos fijos, las 5 principios de contabilidad para la industria minera, las 6 diferencia de cambio, 7 evaluación de inversiones permanentes, 8 consolidación de estado financiero, 9 contabilidad para la industria petrolera y así sucesivamente son 14 normas por si acaso. Los sujetos obligados a llevar registros contables. Son 3 sujetos pasivos, les hablábamos anteriormente, ¿no? Los sujetos obligados a llevar registros contables, los no obligados a llevar registros contables y los que ejercen una profesión de forma libre de oficio. Esmeralda, Dora, ¿por qué activas tu micrófono? Por favor, voy a estoy silenciando ya, por eso dejé de compartir. Ya, entonces, esos son los 3 sujetos pasivos, repito, los obligados a llevar registro contable, los no obligados a llevar registro contable y los que ejercen una profesión de oficio de manera libre e independiente. Ahora, Iván Chipana Peña, por favor, no sean así, pues. Perjudican, los megas cuestan. Permítanme avanzar, por favor. Ya nos falta mucho para terminar la teoría. Entonces, los sujetos obligados a llevar registros contables, ¿cuántos ejemplares deben presentar en su estado financiero? Del balance general, estado de resultados acumulados o devolución de patrimonio neto, estado de cambio de la situación financiera, ya, y la nota de los estados financieros. Ya, esos son los estados financieros que deben presentar los obligados a llevar registros contables. Repito, balance general, que es el que ustedes ya conocen, estado de resultados también, supongo que lo conocen por lo menos el formato, estado de resultados acumulados y estado de evolución de patrimonio neto, que esto supongo que lo van a ver, si no lo vieron, lo van a ver en gabinete de contabilidad o análisis de presión de estado financiero, no sé. Supongo que en ese tipo de materias verán todo estado financiero. Y el estado de cambio de la situación financiera o estado de flujo efectivo y las notas de los estados financieros. Esto es lo que se debe presentar al Servicio de Impuesto Nacional. ¿Qué más? Los obligados a llevar registro contable. Las industrias, dice, las empresas industriales deben registrar además, aparte de los estados financieros que mencioné, movimientos de materias primas, productos en proceso, productos terminados, con especificación de medida y costo. ¿Ya? Los contribuyentes deben presentar junto a su declaración jurada del IUE ya, los contribuyentes deben presentar junto a su declaración jurada el formulario 500, ya, del IUE, 5 ejemplares de sus estados financieros con dictamen de auditoría. Un ejemplar para SIN, un ejemplar para la empresa de auditoría o profesional independiente o firma que está realizando la auditoría. Ejemplar para el contribuyente, para Funda Empresa y otros ejemplares, ¿no? Y aquí hay un pequeño resumen de qué tipo de información deben presentar los obligados a llevar registro contable, que son los presentan su formulario 500, y los no obligados a llevar registro contable, que son los que presentan el 520. Ya deben presentar sus estados financieros, su información tributaria complementaria o los 15 anexos, ya, pero estos quiénes, aquellos que perciben ingresos mayor a 1.200.000 deben presentar lo que es, repito, sus estados financieros, su ITC, los 15 anexos que son información tributaria complementaria, el dictamen de auditoría externa, dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos, el formulario 605, versión 5, y se debe presentar de manera física al Servicio de Impuestos Nacionales los 5 ejemplares. Aquellos contribuyentes que tienen ingresos menores a 1.200.000, los estados financieros y su
información tributaria complementaria. Para los no obligados de débito contable mayores a 1.200.000, que tienen que prestar su memoria anual le llaman, de situación patrimonial, de sus activos y de flujo efectivo. Los mayores a 1.200.000 te presentan la memoria. Las ITC, dictamen de auditoría externa, dictamen tributario, procedimientos mínimos, formulario 200 y sus 5 ejemplares. Y los menores a 1.200.000, la memoria y las ITC. Y se tiene la obligación de contribuir, de continuar, aún así, hay que, esto de aquí, cuando sos mayor a 1.200.000, el servicio potenciales saca una resolución por lo general a inicio de año, quienes están aquí. Pero si vos a la nueva gestión no estás contemplado, ya, aún así tienes la obligación de continuar cumpliendo la presentación del estado financiero de memoria anual y los documentos correspondientes, inclusive cuando la siguiente gestión fiscal, sus ventas o ingresos brutos sean menores a 1.200.000, ¿ya? Si en el 2018 fueron mayores a 1.200.000, presentas toda esta documentación si sos obligado a llevar registro contable, todo esto allí. Pero si en el 2019 es menor a 1.200.000, aún así debes seguir presentando. Ya en el 2020, si es menor, pues acá. ¿Ya? Eso quiere decir. Por si acaso, toda esta información ya está en el Classroom. ¿Cómo se determina la utilidad neta imponible, que es la base imponible del IUE? Lo que yo le decía. Se parte del resultado contable, que puede ser utilidad o pérdida. Se parte de ahí, que puede ser utilidad o pérdida, como le digo. Y le decía anteriormente, ¿qué se hace? Se suma los gastos no deducibles y se resta las rentas no grabadas. Y obviamente se determina el resultado neto imponible. Y ese resultado neto imponible, pues le calcula el 25%. Y ese sería el IUE a pagar.